Nos acompañan hoy día Paula Madariaga Leiva, abogada, directora de Aninat y compañía, con quien además he tenido el placer de compartir en algún seminario el año pasado en la Universidad de Chile. Excelente su participación, como siempre, una mirada privada, pero también desde el punto de vista académico, que va a ser muy interesante, y también ella pasó por impuestos internos en algún momento, así que tiene algo de eso también ahí. Y muchas gracias. Paula, ¿te escuchamos? Perdón. Sí, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y espero que sea súper distendida y productiva la charla. Iba a ser que más distendido. Estoy aquí en polera, sí, también de una cabaña, así que va a ser muy entretenido. Luego, Amori Jaime Acevedo, que es un placer tenerla a ella, porque además está cursando un diplomado en la universidad, en este momento diplomado en litigación, pero ella ya tenía muchos conocimientos en litigios tributarios. Ella es abogada, es socia de Rojas y compañía, tiene mucha experiencia en el ámbito privado y va a ser seguramente un gran contrapeso a la teoría que nos va a mostrar Paula, y al gran aporte también de Patricia Leal Arredondo, que es una connotada abogada del Servicio de Impuestos Internos, con quien también he tenido el gusto de trabajar directamente en algún momento. Creo que trabajamos hasta en el mismo departamento en alguna oportunidad de Impuestos Internos. Bueno, pasé por tantos departamentos allá que uno al final se confunde, pero sí muy, muy gratos recuerdos de tanto de todas ustedes, digamos, pero en especial de Patricia, con quien trabajé. Así que bienvenidas, primero que nada, y el micrófono es de usted, no es mío, así que mientras van accediendo los 250 personas que dejamos entrar y nadie más, bueno, bienvenida a este segundo conversatorio dedicado un poco ya a esto de la Semana de la Puerta de la Mujer a la Ciencia y otros temas interesantes. Chicas, así estimadas. Muchas gracias por la invitación. Las mujeres estamos de moda, así que felices de estar acá y qué rico compartir con la Paula y con la Pati. Así que esperamos ser un aporte y poder ayudar en algo con opiniones y vivencias en esta área apasionante del derecho tributario. Sí, qué lindas palabras. Bien, Pati, no te hemos escuchado a ti. Sumo, a ver, sí. ¿se suma me sumo a lo que dice Amori. También estoy muy contenta de poder participar con ustedes, especialmente con Amori. Fuimos compañeras en el Magíster en la Universidad de Chile. Bueno, y contigo, Oscar, en que nos conocemos ya hace bastante tiempo. Y es un desafío, porque en realidad cuando uno empecé, digamos, a leer las materias que íbamos a tratar en este conversatorio, de repente uno las empieza a analizar desde otra perspectiva, empieza a reflexionar sobre algunas cosas que quizás antes no había reflexionado. De hecho, tengo aquí mis anotaciones, puesto que de repente uno empieza a aplicar irrestrictamente la norma, y este tipo de encuentro nos permite empezar a reflexionar y empezar a concordar algunas disposiciones, y eso, digamos, yo creo que podría ser mi aporte en este sentido, porque yo creo que todos los participantes de acá ya están al tanto de lo que es una citación, espero, y de todos los temas que vamos a tratar. Así que la idea es ir contribuyendo en un más a todo ese conocimiento que me imagino que ya tiene. Sí, por supuesto, pero yo creo que nadie, a ver, no sé, siento que las mujeres tienen esta especial ansia por hacer las cosas muy bien, son muy perfeccionistas. Ustedes han estado estudiando mucho para esto, mucho más que nosotros caballeros, así que un llamado de atención para que van a estar en los próximos conversatorios, porque ellas realmente se fueron al libro, estudiaron y se prepararon muchísimo para esto, porque es un tema que, si bien, como dice Pati, más o menos conocido, tiene sus bemoles interesantes, ¿eh? Así que creo que va a ser una muy buena sesión. Vamos a partir hoy día con las materias que ya habíamos hablado y le habíamos invitado a escuchar. Lo primero es la citación, ¿eh? La citación, que parece ser algo, como decía Pati por ahí, que todos manejamos, que todos sabemos, que todos conocemos de alguna manera, pero que tiene su qué, tiene su vuelta, y eso se demuestra en la estadística, que muchas situaciones terminan siendo liquidación, no logra convencer al fisco, quien representa al contribuyente. ¿Por qué será eso? Bueno, de eso vamos a hablar, y el micrófono es de ustedes. Partamos entonces con Amori. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta instancia de la citación? Yo soy absolutamente fan de la instancia de la respuesta a la citación. Yo creo que es el momento en que uno tiene que aclararle dudas a impuestos internos. O sea,
en cuanto uno lo citan, es porque el servicio hay algo que no le cuadra, hay algo que no le está calzando. Uno tiende a pensar que el servicio maneja mucha información y que sabe todo, y sabe muchas cosas, pero hay muchas otras que no las sabe y no las entiende. Y está en uno, en la respuesta a la citación, aclararlo. ¿Qué nos están pidiendo nosotros? A través de la citación a uno le piden, señor, o usted no declaró, o usted tiene que confirmar, o rectificar, o modificar, o aclararme algo de la declaración de impuestos que usted realizó. Entonces, es el momento en que uno tiene para poder sentarse y efectivamente explicarle con pera y manzana los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Contar la historia. En algún Está muy minuto... bien. Dale, escuchamos. No, en algún minuto muchas personas en el fondo tenían la teoría que había cierta documentación o ciertos antecedentes que no se presentaban ante una citación. De hecho, en algún minuto tuvimos una norma sancionatoria que efectivamente castigaba al contribuyente que dejaba fuera cierta documentación en la respuesta y no la presentaba en la citación y quedaba fuera y no podía hacer uso de ella en un reclamo tributario, cosa que se modificó. Pero no significa que no es que no tenga importancia y que en el fondo, por el contrario, la citación es el momento en que yo quiero tratar de lograr explicarle a la administración tributaria por qué hice, por qué declaré o por qué no declaré algo. Y es el momento que uno tiene, en el fondo, en el momento en que el servicio te está escuchando. Entonces yo creo que desaprovechar la oportunidad no es recomendable. No es recomendable. Creo que... Hay varios tópicos bien interesantes que creo que después vamos a volver con Amaury a tratar, que uno dice relación con el Discovery, eso que fue recientemente modificado el 2020, que me parece muy interesante tocar, pero además este conocimiento o pseudo conocimiento que tiene el contribuyente, el servicio tendría todos los antecedentes, ¿qué más necesita de mí? Pati, yo creo que tú ahí en el servicio nos puedes contar un poquito qué es lo que busca Impuesto Interno, no sé, en esta observación tan importante. Y bueno, antes me gustaría que me permitieran unos minutitos antes de referirme a lo que tú estás señalando, porque en el fondo este conversatorio se basa en lo que es la estrategia de la litigación tributaria, y ahí yo me siento un poquito en desventaja, porque soy la única representante del servicio ante estas connotadas colegas que tengo acá presentes. Pero en el fondo hay que partir un poquito más atrás, porque en definitiva tenemos que reconocer que las miradas son distintas. Cuando hablamos de la mirada desde el punto de vista de la defensa de los intereses del contribuyente, evidentemente la arista tributaria se mira o se asocia, digamos, a un riesgo o contingencia por el desarrollo de una actividad económica. Y cuando hablamos desde la mirada fiscal, evidentemente, lo que se reconoce es que la actividad económica o el desarrollo de una actividad empresarial tiene asociado más que un costo o un riesgo, tiene asociado una carga tributaria. Incluso podríamos ir más allá, porque en definitiva, si vamos como al fin último de la norma, diríamos que a través de esa carga se va a financiar se van a financiar el gasto social. Y eso tiene importancia en el punto histórico que nos encontramos ahora, donde probablemente se empieza a discutir una nueva constitución, donde necesariamente van a tener que determinarse cuáles son aquellos principios que deben regir el sistema tributario. De hecho, ya nos señala de que no podría haber una nueva constitución si no existe una modificación completa del sistema tributario chileno. Pero eso es una discusión que daría para muchos. Pero sí que lo importante es señalar de que en definitiva, el sistema que se instale o que tengamos tiene que tender a la simplicidad, ¿ya? Porque la verdad es que nosotros tenemos un sistema tributario complejo. Y en eso, si tuviéramos un sistema más simple, podríamos ir en dos vías. Por una parte, esto contribuiría al cumplimiento de la obligación tributaria, ¿ya? Y a la desigualdad, porque los contribuyentes que disponen de los medios necesarios para poder asesorarse van a llegar a un mejor punto de partida a dar una respuesta, por ejemplo, a la citación, a diferencia de aquellos contribuyentes que no cuentan con esa asesoría. Entonces, la medida que la norma sea más simple, se va a permitir lograr esa igualdad. Y por otra parte, también está la arista de que no se tiene
se tiene, digamos, que disminuir esa brecha, ¿ya?, respecto de la interpretación de la norma, ¿ya? Y ahí yo reconozco la crítica que se le hace incluso al servicio por el ejercicio de la facultad interpretativa de la norma por parte del director, en que de repente, más que interpretar la norma, lo que se hace es integrar la norma, ¿ya? Y eso sucede por una mala técnica legislativa, donde la norma no es clara, y por lo tanto se tiene que ejercer esta facultad. Ahora bien, ¿por qué voy a todo esto? Porque hay una carga valórica bien fuerte en todo este tema. Entonces se cree que cuando el servicio ejerce una facultad de fiscalización, ya está muy motivado por este tema de la recaudación. Y hay que reconocer de que nosotros tenemos dentro de nuestro convenio de desempeño colectivo incentivos que están asociados a la recaudación, ¿ya? Pero lo que no tenemos que olvidar es que el servicio es un órgano de la administración del Estado, y como órgano de la administración del Estado está sujeto a la Constitución y la ley. Y por lo tanto, en eso hay que ser irrestricto, o sea, en el cumplimiento de las normas, o sea, en el ejercicio de las facultades de fiscalización, los fiscalizadores tienen que dar cumplimiento a la normativa tributaria vigente. Y por lo tanto, yo creo que ahí vamos a tener los principales puntos de acuerdo con Amaury y con Paula, porque efectivamente, en ese sentido, el servicio ha invertido hartos recursos en capacitación para evitar que los problemas se den desde el punto de vista de la interpretación de la norma. Se dan, pero yo diría que mayoritariamente la problemática está dada por el tema probatorio, ¿ya? Y eso es lo que vemos en los juicios tributarios mayoritariamente, el tema de la prueba. Permíteme interrumpirte, hay dos temas que son súper interesantes para que después los retomemos, porque tú llevaste ahí a Paula y a Amaury a un punto, las arribaste a tu idea, me parece muy bien eso. Dice, no, aquí vamos a estar todos de acuerdo. No, las arrinconó, aquí vamos a estar todas de acuerdo en que el fisco necesita recaudar. Vamos a ver si eso está así. Y como yo estaba de acuerdo con que tenían que respetar la normativa. Pero muy buena la estrategia, ¿eh? Se nota ahí la habilidad del abogado litigante. Muy bueno, vamos a volver a eso. Me parece interesante también volver a este tema que dices tú, a veces es necesario limpiar la norma. ¿Dijiste así, Pati, no? ¿O fue el audio aquí que de repente? ¿Limpiar la norma? ¿Eso fue? ¿O no? No, a ver qué. No, en algún momento dijiste, estas normas son un poco complejas, así que el director debe, al interpretarlas, limpiarlas. Eso fue lo que... Claro. ¿Sí? ¿Está bien? No, que en el fondo, que muchas veces, en vez de interpretar la norma, lo que se hace es integrar la norma. Integrar la norma, yo te di limpiarla, claro. No, integrar, entonces, y eso es por temas también de técnica legislativa, porque no salen buenas leyes y por eso es que son inentendibles. Perfecto. Vamos a ver entonces yo no estoy avalando esa situación, esa es como la crítica, digamos, que se podría hacer en ese sentido. No, está totalmente entendible la posición y todo, y no te queremos comprometer con nada, ni mucho menos. Sabemos que tienes una posición clara y eso es lo interesante. Pero veamos qué dice la academia respecto a estos temas que se han planteado. Amaury ha dicho, oye, mira, hay un tema que es una norma compleja, que se ha ido modificando, habló del discovery. Por otra parte, Pati habló de también la complejidad, la necesidad de integración. ¿Y qué dice la academia respecto a la citación? Esta facultad tan fuerte que tiene impuesto interno de ir a un contribuyente y de alguna manera investigarlo, que uno no podría decir materia tributaria investiga, pero sí investigarlo a través de esta situación. ¿Qué te parece a ti, Paula? Bueno, me pusiste ahí un peso bien grande de hablar de la academia. Yo la verdad es que hablo por mí, pero quería, por mí como académica, quería tomar, dos puntos súper interesantes que tocaron acá las colegas, Amaury y Pati, que tienen que ver con el artículo 63 directamente, o 69, ya no me acuerdo. Siempre se olvida ya. No importa. Sigue siendo el 63, no te preocupes. La cosa es que para mí la citación tiene una doble importancia y ahí me tomo las palabras de ella y tiene que ver con la interpretación de la norma por parte del Servicio de Impuesto Interno y por otra parte tiene que ver con la importancia de contestar la citación, que fue también un hecho que recalcó Amaury. En ese sentido, es destacable que la citación nace como consecuencia de un procedimiento de fiscalización, o sea, la citación, digamos, no aparece de la nada. Hay un proceso de revisión del Servicio de Impuesto Interno en que toma la declaración del contribuyente, muchas veces parte por este cruce de información, la verdad que la mayoría de las veces, salvo cuando hay fiscalizaciones que son selectivas, pero en general toma la declaración del contribuyente,
cruza su información con la que tiene disponible o con la misma que ha aportado el contribuyente, y luego de eso también hay un requerimiento antecedente que le pide más información al contribuyente para que pueda respaldar su declaración de impuestos. Y después de ese requerimiento antecedente, si todavía existen dudas respecto de la declaración, se emite la citación, que es el primer documento escrito en que el Servicio de Impuestos Internos en el fondo presenta su pretensión. Le dice al contribuyente claramente, mire, sabe que respecto de estas partidas de su declaración, voy a hablar un poco de impuesto a la renta, que es más sencillo para explicarlo, tengo dudas, así que por favor aporte los antecedentes necesarios para poder aclarar esas dudas, y eso se vincula también directamente con el artículo 21, que es súper relevante en esta materia, que yo creo que lo vamos a tener que tocar después, que se refiere a la carga de la prueba. Y si usted no logra acreditar a satisfacción del Servicio de Impuestos Internos, que la norma dice fehacientemente en el fondo, estas dudas de las partidas que yo he incorporado en la citación, entonces la consecuencia va a ser la emisión de una liquidación. Y la emisión de la liquidación ya, bueno, es como la orden de pago, pues ahí el contribuyente tiene los recursos administrativos y judiciales para poder dejarla sin efecto, pero ya estamos en una instancia en que ya hay una determinación de impuestos por parte de la administración. Entonces, la citación es sumamente relevante dar respuesta a la citación en tiempo y en la forma correspondiente, y también aportar los antecedentes necesarios para poder respaldar la declaración y aportarlo. Aquí voy a hacer como un poquito como mamá, de decirlo de alguna manera, pero decir como aportarlos de manera ordenada, porque la verdad es que los fiscalizadores tienen tanto trabajo que muchas veces la revisión de los antecedentes, o sea, de repente uno se demora en contestar una citación 1 semana, 2 semanas, en prepararla, y un fiscalizador tiene que evaluar, no tengo idea cuántas citaciones, entonces es muy difícil llegar a un análisis exhaustivo si le presentan 10 libros completos donde no tiene ninguna mención de dónde está efectivamente el punto que están acreditando. Entonces, en ese sentido también, como hay un requerimiento ya del Servicio de Impuestos Internos formal respecto a una pretensión de pago de impuestos y que está en revisión, está como en veremos, voy a ver usted contribuyente qué hace respecto de esta actuación. También, por otra parte, la ley lo que hace es otorgar un efecto bien importante, que es aumentar los plazos de prescripción. Entonces, la citación, digamos, tiene el efecto, así como para resumir, el Servicio de Impuestos Internos hace un requerimiento formal al contribuyente de que presente ciertos antecedentes con una pretensión determinada ya de pago de impuestos, cosa que si no logra acreditar esas partidas o esas dudas que tiene el servicio, va a terminar en una liquidación. Y también mucho de eso no solamente tiene parte de prueba, sino que también tiene parte de interpretación. Entonces ahí también entramos en un tema súper importante, que es la interpretación de la norma, que nos va a llevar también después a la parte de los recursos. Muy bien, muy académico esa interpretación. Está todo ahí, quieren opinar. Yo solamente quiero dar un anuncio y reiterar que el chat está abierto para las consultas, y hay algunas que les vamos a ir dando. Pero alguien de las panelistas quería decir algo. Sí, no, que le encuentro toda la razón a la Paula, y efectivamente creo que uno tiene que partir de la base que es la instancia para tú explicar, para tú contar, para tú relatar los hechos, porque puede que efectivamente hayan ciertas partidas que el servicio te está pidiendo que aclares, porque no tiene la información suficiente para entender el por qué declaraste o no declaraste algo. Entonces, creo que es una instancia en que el contribuyente o el representante tiene que, de una manera simple, ordenada, como dices tú, porque efectivamente el orden ayuda. Yo tenía un jefe que nos enseñó a ponerle banderitas, colores, los archivadores eran una maravilla cuando uno los lleva a interno, para facilitarle la pega al fiscalizador, pero es el momento en que uno tiene que contar su historia, porque uno cree que el servicio sabe y puede que no sepa. Entonces, muchas veces las mismas citaciones, por falta de información, son enredadas, son las partidas que te están cuestionando, uno no las entiende, se duplican montos, es típico con las justificaciones de inversiones, las compras de moneda extranjera, los fondos mutuos, se duplican los montos. Entonces, creo que es una instancia en que el contribuyente tiene que sentirse con la libertad de poder contar su historia de manera precisa y obviamente con la documentación que respalda lo que está planteando. No nos podemos olvidar que nosotros declaramos. Este es un sistema de autodeclaración de impuestos.
Entonces, si tú declaraste, tú tienes que poder demostrar por qué declaraste o no declaraste algo. Y está efectivamente en ti como contribuyente explicarle a la administración que está cumpliendo su rol de fiscalizar por qué fue que declaraste o no declaraste algo. Entonces, creo que uno no puede partir de la base, y creo que es el gran error que muchas veces se ha visto en respuestas a citaciones, que no se cuenta todo. No sé, en el fondo uno puede estar muy como dirigido a la norma o el oficio, pero señores, la citación es hechos. Cuénteme qué pasó. Ayúdese de las normas, ayúdese de la jurisprudencia administrativa. Bien. Pero necesitamos saber Bien. cuál es la historia. Permite un segundo, Amor, y me parece súper bien. A mí me gustaría preguntarle tanto a Patti como a Paula, ¿es efectivo lo que Amor señala en el sentido de que puede hacer la diferencia el hecho de presentar mejor la documentación más ordenada en un mejor escrito ante la citación? Porque más o menos están de acuerdo en que pasado la citación ya está el caso casi zanjado, pese a los recursos. Pero, Patti, tú que estás ahí en el área, justo en el servicio, ¿tú crees que hace una gran diferencia el hecho de que cómo se presenta la documentación, cómo se presenta la prueba? Bueno, yo creo que el orden hace diferencia en todo aspecto de la vida, no solamente en el aspecto judicial. Y en este caso adquiere un ribete aún mayor. Y no solamente en la instancia de fiscalización, sino también incluso en el tema que viene después respecto de la presentación de la RAT. Ya la OCDE ha señalado de que el número de fiscalizadores que estamos muy por debajo del número de fiscalizadores que requieren por habitante, entonces ya estamos en un debe importante respecto de las mismas recomendaciones que ha hecho la OCDE. Por lo tanto, la forma en que se presenta la prueba o los antecedentes fundantes de las operaciones del contribuyente es importantísimo, porque eso va a coadyuvar a la actividad fiscalizadora que realiza el fiscalizador que está a cargo. O sea, es sumamente importante, y eso va a facilitar, digamos, poder aclarar aquellas partidas que corresponda aclarar, en cuyo caso se podrá incluso proceder a conciliarla para solamente proceder a la liquidación de aquellas que no hayan podido ser rectificadas o enmendadas. O entenderse para todo orden de cosas. Me parece bien. Ahora, puede darse la instancia también que una liquidación. Ya, bueno, ante esa pregunta, ¿puede ustedes como litigantes recomendar no, o es aconsejable no contestar la citación? No. Ahí, ¿no? Siempre hay que contestarla. Jamás. No sé, a ver, ¿quién puede tomar la palabra ahí? Porque hay en el chat colegas que están preguntando, bueno, pero hay instancias en que tal vez no contestar es mejor que hacerlo, ¿no? Como dicen los ajedrecistas, el mejor movimiento es no moverse. No sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, es que también nosotros teníamos antes la discusión, cuando recién empezamos con el tema de la justicia tributaria a través de los TTA, de que si los TTA tenían o no la facultad para auditar. ¿Ya? Sí, claro, de esa discusión que ya ahora quedó en el pasado, puesto de que están, bueno, en fin, el tema está en que... Vamos a tocar ese tema después. De toda la discusión, toda la discusión tenía que quedar entregada a quien tiene legalmente y a través de su ley orgánica la facultad para fiscalizar, que es el Servicio de Impuesto Interno, y que no podía ser desarrollada por los tribunales, ¿ya? Y en ese sentido quizás algunos pensaban de que sería mejor entregar, ahora que se reconoce la facultad de los TTA para hacerlo, entregar el tema de la fiscalización directo en tribunales y acompañar los antecedentes ahí. Claro. Es un riesgo, porque en definitiva, si ha habido citación y no, se ha dado respuesta a la citación, lo que va a derivar indefectiblemente es una liquidación. O sea, y por lo tanto, el tema de exponer la liquidación ya a un juicio tributario lo expone a la contingencia de ganar o perder. Eso es así, o sea, puede ser de que pueda acreditarse fehacientemente su resultado o no. Claro, el tiempo y la oportunidad, el costo asociado a ello, entonces yo en ningún caso recomendaría. Magistrado, usted mismo puede dar fe de que efectivamente los tribunales tributarios están colapsados por la cantidad de judicialización de las materias.
Yo creo que es muy importante decir que esta reforma del 2020 lo que hace es que se dirige efectivamente a empoderar a impuestos internos y a establecer alternativas de resolución de conflictos que signifique alivianarle la carga al tribunal. Y eso es un alivio para el contribuyente. Estar 8 años en un tribunal, en un juicio, para tratar de llegar a la Corte Suprema es, además de carísimo, es muy ineficiente. Para el fisco como para los contribuyentes. Ahora, hay algo importante asociado a lo que dijo Amaury respecto de la recaudación, porque si bien el Servicio de Impuestos Internos, su objetivo es recaudar, porque para eso ha sido creado, no es a través de las liquidaciones donde efectivamente se desarrolla la actividad principal del servicio que recauda. ¿Ya? La mayoría, digamos, de los impuestos se recauda por el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los mismos contribuyentes por el sistema de autodeclaración, ¿ya? Lo que sí tiene que existir esta fiscalización, ¿ya? Para que en definitiva los contribuyentes se vean compelidos a cumplir en forma voluntaria. Pero en realidad, hay un tema, digamos, que yo nunca, que no hemos logrado, digamos, obtener la información de la cantidad de juicios ganados por parte del Servicio de Impuestos Internos, cuánta recaudación se logra finalmente a través de la tesorería. Recuerden que después que está el giro, ya no es competencia del servicio el tema recaudatorio, ya es de la TGR. Y eso es una información que nosotros no disponemos. Entonces, de repente nosotros tenemos buenos índices de causas ganadas, pero la verdad es que desde el punto de vista recaudatorio no sabemos cuál es el efecto que eso tiene en sí. Entonces, se sigue reconociendo sí el efecto disuasivo. Es importante que exista para que la gente se vea en la necesidad de cumplir en forma voluntaria. Pero no es como se recauda, a través de las liquidaciones principalmente, no es. Absolutamente, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Y no debiera ser tampoco la posición de impuestos internos, exacto. Y por lo mismo yo creo que es tan importante acercar al contribuyente a impuestos internos, porque efectivamente, y lo que decías tú, Pati, si la normativa es clara, si la normativa es simple, si nosotros tenemos sistemas tributarios amigables, hay un cumplimiento innato por parte de muchos contribuyentes. Y ya las situaciones en el fondo de incumplimiento terminan siendo más en el fondo excepcionales y no se vuelven la regla general. Y en eso yo creo que hay que reconocerle el expediente electrónico, por ejemplo, ahora te facilita muchísimo como contribuyente poder presentarle la información a la autoridad tributaria. O sea, ya las banderitas no tienen tanta importancia como ahora con el expediente electrónico, porque efectivamente queda todo súper claro, súper ordenado con las fechas que se fueron presentando, y es mucho más amigable tanto para el fisco como el servicio como para el contribuyente saber el estado en que está y qué es lo que se necesita para poder aclarar las dudas que tengan. Bueno, yo dándome la palabra. Aló, alguien me silenció, no me había dado cuenta, porque estaba en el chat. Pero Paula, continúa nomás y después voy a la pregunta que quería hacerle. Dale nomás. Sí, bueno, primero recalcar en el fondo que la citación es una herramienta que es una garantía también para el contribuyente. Por eso mismo la ley en el fondo la establece como un trámite obligatorio para todos aquellos casos en que en general redunda la citación posteriormente una liquidación. O sea, el servicio no puede liquidar sin previamente haber citado al contribuyente. No puede tasar tampoco la base imponible del impuesto sin previamente haber citado al contribuyente. Hay normas específicas que lo establecen, es verdad, pero en general esa es el espíritu, digamos, de la norma. Y en ese sentido, el artículo 20, yo vuelvo al artículo 21, perdona que se Vamos a ir al artículo 21, pero quiero cerrar la idea de la citación, porque después el artículo 21 se nos va a extender muchísimo. Solamente quiero cerrar esa idea para contestar algunas preguntas que están en el chat pendiente. Solamente decir que el artículo 63 en el fondo es una forma también de cumplir con la norma del artículo 21 para el contribuyente. Por lo tanto, si yo no cumplo con una obligación que me impone la ley, en el fondo, que es probar básicamente el contenido de mi declaración, después es bastante difícil que el mismo Servicio de Impuestos Internos me abra la puerta a través de los recursos administrativos para poder, en el fondo, dar vuelta a la situación de la liquidación. Y posteriormente en el tribunal se va a complicar mucho más la prueba. Entonces, el no contestar la citación en el fondo es bien arriesgado, es una jugada muy arriesgada y la verdad es que yo no lo recomiendo mucho. Perfecto. Ok, me parece muy bien. Ahora,
Perdón, solo un comentario. Lo que sí, yo creo que no hay que asustarse si no pudo contestar la citación, porque también puede pasar que la persona no le llegó la notificación, el contador guardó la citación en un cajón, y no es que está todo perdido, eso también hay que tenerlo claro. Es una muy buena instancia, pero el no haberla contestado por los motivos que sean, relacionados a situaciones indirectas, no a lo mejor como una estrategia de litigación propiamente tal, no significa que está todo perdido. Y yo creo que por eso también hay que recalcar en el fondo que el servicio tiene otras instancias en que uno puede volver a discutir y que uno puede tratar de volver a contar la historia y presentar la documentación para acreditar lo que nosotros mismos declaramos. Entonces, no obstante, es importante, yo creo que es bueno también recalcarle a las personas que no es que esté todo perdido si no se contestó la citación. A mí me ha tocado casos de personas que llegan con una liquidación emitida o con un giro en que no contestaron en el fondo la citación porque no supieron o lo que sea, y sí han podido llegar a buen puerto. Entonces tampoco es para panicar si está todo perdido. No, efectivamente se perdió una muy buena instancia, pero existen otras. Perfecto. Tenemos preguntas ahí del chat que están ahí insistentemente haciendo, pero antes de pasar a eso, como para hacer un cambio de la temática, pero siguiendo la idea igual. Me gustaría que cada una de ustedes me diera un tip que pudiéramos compartir con toda la gente que está en el mundo de la litigación tributaria y especialmente en la etapa de fiscalización. ¿Qué deberá hacer como para ustedes? Lo principal que uno deberá hacer como litigante administrativo en la citación antes de contestarlo o al momento de contestarla. Te voy a dar la palabra primero a ti, Paula, luego Patti y Amaury, que deberíamos tener presente al contestar. Bueno, además de cumplir, digamos, los requisitos formales, las citaciones son bien ordenadas, vienen separadas por partidas. Entonces, al contestarlas, yo lo que hago, y yo creo que es como lo más ordenado para el servicio también de revisar, es en el mismo orden que están establecidas las partidas de la citación, ir dando la respuesta. Y también ir haciendo referencia en este escrito que uno presenta, acompañarla obviamente la citación en una respuesta de un escrito, ir haciendo referencia a cómo los documentos de prueba que yo estoy adjuntando a esta respuesta sirven para poder acreditar los hechos que yo estoy relatando en la contestación a la citación. Y como bien decía Amaury también hace unos minutos, referirse más a la parte de los hechos en esta instancia que a la parte jurídica. Si no, nos pueden quedar, digamos, unos escritos eternos, que la verdad es que lo que interesa aquí es básicamente determinar si se cumple o no se cumple los requisitos que establece la norma para poder deducir un gasto, por ejemplo, o ocupar un crédito, dependiendo cuál sea la partida que se está citando. Volvemos al orden, que sigue siendo algo que parece ser muy de perogrullo, pero parece muy, muy importante. Patti, ¿cuál sería para ti lo más importante que un litigante en la instancia de fiscalización debería tener presente en la situación? Bueno, Paula ya dijo lo que es más importante respecto de la respuesta, cómo debe enfocarse la respuesta a la citación. Pensemos que la liquidación tiene que decirse con la citación, por lo tanto los impuestos y los periodos que quedan establecidos ahí son los que van a definir la posición fiscal en la liquidación en forma posterior. Lo que sí podría agregar, porque ya lo dijo Paula, es el tema de los efectos del nuevo texto del artículo 59. ¿Ya? Puesto de que eso es bien interesante, porque después de todo lo, digamos, de lo que ya sabemos respecto de la citación, de sus efectos, de la ampliación de los plazos de prescripción, tenemos que también tener en consideración el tema de que no se puede iniciar un nuevo requerimiento ni por el mismo ejercicio ni en los mismos periodos respecto de partidos viciados que ya fueron objeto de un procedimiento de fiscalización. ¿Ya? Y resulta de que antes de la dictación de esta norma ya había una tole-tole más o menos en determinar cuándo estábamos dentro de un proceso o un procedimiento de fiscalización, porque normalmente los contribuyentes sienten que ya entraron al servicio y están siendo fiscalizados, ¿ya? Claro. Pero no necesariamente es así. No es así, ¿ya? dices tú. Vamos a ver la palabra. Se siente de esa manera. ¿Cómo se certifica eso?
El tema está en que eso, yo siento desde mi punto de vista que no es pacífica una solución, porque si nosotros vemos el código, encontramos distintas nomenclaturas. Se habla de requerimiento antecedente, de procedimiento de fiscalización. Si además buscamos las circulares del servicio, hay circulares que se refieren a la auditoría tributaria. Tenemos también la nomenclatura de notificación, otros hablan de la carta de operación renta. Entonces, ¿cuándo estamos dentro de un proceso de fiscalización? ¿O qué actuaciones de este tipo son las que califican para dar inicio? Por lo menos respecto de los efectos del 59, al menos la norma nos da una luz y nos dice de que va a ser la citación la que va a dar inicio al procedimiento de fiscalización. Entonces ahí tendríamos otro efecto importante de la citación desde el punto de vista de la aplicación del artículo 59. Que antes no para que no te vuelvan a fiscalizar. ¿Ah? Para que no te vuelvan a fiscalizar. O sea, esa sería la forma de acreditarlo, digamos, con la citación. Ya, perfecto. Claro, porque la citación... Ahora, pero después la norma señala de que, y da claridad de que el procedimiento de fiscalización no solo es aquel que se inicia por la citación, ¿ya? Porque para los efectos de la aplicación del 59, la citación va a ser el momento de inicio, ¿ya? Pero cuando señala que podrían haber otros medios de inicio del procedimiento de fiscalización, está reconociendo que existen otras actuaciones que son previas que podrían dar inicio a una auditoría tributaria, ¿ya? No sé si eso clarifica más, ¿no? Porque dice la norma clarifica, pero parece que... Dale nomás, te escucho. Claro, el 59 siempre ha sido... Vamos a dar la palabra, pero que terminemos que Pati... Yo creo que nos vamos complicando aún más. Aún más, sí. Tenemos que Pati termine la idea, porque la interrumpí, disculpa. Claro, pero al menos, o sea, lo que yo quiero transmitir en este sentido es que al menos, porque si no hubiese señalado el 59, que para estos efectos el inicio del proceso de fiscalización lo marca la citación, sí que estaríamos en un problema más o menos, ¿ya? Pero por lo menos ya sabemos, porque esto fue sujeto a mucha discusión cuando se estaba tramitando la ley, porque generaba una incertidumbre, porque tenemos conceptos distintos. De hecho, la auditoría tributaria fija el inicio de la auditoría con la notificación. Entonces, ¿y por qué voy con esto? Porque esto ha generado problemas en juicios tributarios. ¿Ya? Por ejemplo, hay casos donde los contribuyentes alegan la falta de notificación, porque con esa nomenclatura lo han señalado en algunos juicios, o incluso hablan de la falta de la carta de operación renta. Que la carta de operación renta es la que comunica las inconsistencias que ha observado el servicio a través de sus cruces de información después de la declaración de renta de los contribuyentes. ¿Ya? Entonces, lo han invocado para alegar la nulidad, ¿ya? Y ahí yo tengo algunos fallos, les puedo dar Ojalá no sean del segundo. El rol, ¿ya? Donde efectivamente señala que la falta de la carta de operación renta no deviene en la nulidad del procedimiento, ¿ya? Porque no es un trámite que se establece como obligatorio, ¿ya? Entonces, interesante. Para algunos es interesante porque en definitiva va a depender de qué se determine finalmente, porque a raíz de todas estas modificaciones, el Servicio de Impuesto Interno se encuentra discutiendo el tema de la nueva circular sobre auditoría tributaria, donde se van a tener que fijar todos estos parámetros, porque evidentemente con la circular de auditoría que tenemos actualmente van a generarse estas inconsistencias, ¿ya? Eso todavía no Vamos entra. Vamos a entrar a hablar a eso les porque adelanto están preguntando. Sí, no entra todavía en la discusión, no está publicada para las observaciones todavía. Es una de las preguntas que están haciendo por el chat. Bien, entonces tenemos a Paula que nos dice, bueno, hay que responder ordenadamente porque las citaciones son ordenadas, ¿no es cierto? Partida por partida, con los hechos, los antecedentes y las pruebas fundantes bien relacionadas. Luego, Pati agrega también que hay que tener presente la normativa, el artículo 59, que parece aclarar, siempre también tiende a ser un poco confuso, cambia mucho desde mi punto de vista. En los últimos 5 años ha habido muchos cambios y eso genera un poco de también falta de seguridad jurídica para el reclamante, pero en definitiva hay que tenerlo presente. Y Amaury, ¿cuál sería desde tu punto de vista lo más importante que debiera tener un litigante antes de ir a las preguntas en este proceso en esta etapa de fiscalización?
yo creo, magistrado, que una de las cosas que nos va a beneficiar a todos los contribuyentes es el derecho que se consagró en el 8 bis de que los actos tienen que estar muy bien fundados. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho a poder explicar los impuestos internos cuando nos emita una citación, qué es lo que buscan que se explique, qué es lo que no tienen claro, qué es lo que necesitan, porque efectivamente la normativa es compleja. Entonces, cuando uno tiene una citación ordenada, que efectivamente establece claramente cuáles son las partidas, los montos que no cuadran, o cuáles son las dudas que se le generan por estos cruces de información que no están en el fondo en línea, uno como contribuyente también puede dar una respuesta mucho más completa, mucho más fundada y con toda la documentación requerida. Cuando uno le llega una citación, está copy-paste, impresa, en que aparecen unos listados de documentos que no tienen nada que ver con lo que uno le están cuestionando, eso les genera mucha incertidumbre al contribuyente y no todos saben tributario. Entonces yo creo que efectivamente hoy día vamos a vernos beneficiados con este derecho del acto administrativo fundado, que lo generó, estaban en la ley 19.880, pero también en muchísimos fallos de los tribunales tributarios. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a contestar cuáles son las dudas que tiene la administración. Y eso nos va a ayudar a nosotros como contribuyentes, como asesores, decirle al contribuyente, mira, esto es lo que te están preguntando y esto es lo que hay que probar. No hay que marearse. Yo antiguamente presentábamos unos escritos larguísimos y citábamos a los fenicios, y en las mejores condiciones que nos ha ido de citaciones es con escritos claros, directos y con la documentación justa y necesaria. El fiscalizador quiere que le respondan su duda. Si uno se la responde de manera precisa, está todo bien. Excelente, y además eso se vincula de manera muy cercana con una pregunta, porque esto es un conversatorio y queremos conversar. A Miguel Ángel Tapia, que puedes tomar el micrófono, no sé cómo lo manejas, tú estás en el celular, pero seguramente Sofía puede darte la palabra. Pregunta precisamente lo mismo. ¿Qué importancia le da a la ley 19.880, ¿no es cierto?, la citación, digamos? ¿Qué tanto de los requisitos de esta norma administrativa recoge la citación? No sé si Miguel Ángel puede hacer la pregunta directamente o especificarla un poco más, o con eso suficiente. Hola, primero quería saludar a las panelistas, no sé si me escuchan. Hola, sí. Escuchamos. De hecho, estoy muy contento y muy interesado escuchando a los panelistas. Bueno, la pregunta la verdad que tiene que ver un poco con algo que ya han conversado, puesto que en los tribunales tributarios y aduaneros nos encontramos muchas veces con el hecho de que los contribuyentes, no siempre, pero suele ocurrir que a veces desconocen un poco de qué se trata una situación y cuál es la obligación tributaria que puede emanar de este tipo de actos. Y yo citaba la ley 19.880 porque la citación en cuanto a acto administrativo tributario tiene las características que menciona esta ley. Entonces, al ser un acto trámite preparatorio de una terminal, ¿qué sería la liquidación? Entonces, ¿qué les parece a ustedes eso? Porque más bien como para quizás resaltar, ustedes ya han explicado muy bien una serie de aspectos, pero resaltar el hecho que a veces los contribuyentes desconocen tal vez un poco frente a qué se encuentran frente a una situación y de qué manera pueden salvar esta etapa para tal vez no llegar a un tribunal tributario aduanero a discutir estos asuntos. Y en ese sentido me parece que la ley 19.880 tiene algo que decir. Nosotros muchas veces la citamos en los tribunales tributarios, y hay un libro muy interesante del autor Milenko Zurita, referido al acto administrativo tributario. A mí en lo personal, como parte de los TTA, me gusta muchas veces fundar nuestras actuaciones también en la doctrina, y me parece que es un libro interesante y hace una referencia a este tipo de actos. A la citación. Bueno, solamente decir que Miguel Ángel es funcionario de los tribunales tributarios, además de ser profesor y un gran conocedor de estas materias. Así que un gusto tenerte, Miguel Ángel. Qué buena pregunta. No sé, las panelistas, si alguien quiere hacerse cargo de eso, Paula, Pati, Amori. Bueno, ahí respecto de lo que tú consultas, Miguel Ángel, hasta hace unos años atrás, cuando la competencia de la nulidad no estaba entregada a los TTA, la verdad es que los recursos fiscales no estaban puestos en la generación de actos administrativos
que cumplieran con todos los requisitos de la ley 19.880. La verdad que más bien los actos eran desformalizados y corriendo todo el riesgo que eso significa, porque más se iba al fondo que a la forma, ¿ya? Pero luego de las modificaciones legales y al ver, digamos, de que los tribunales estaban acogiendo las nulidades referentes a las actuaciones del servicio, se hizo una inversión bastante fuerte para capacitar a los fiscalizadores y a los abogados asesores de los departamentos de fiscalización justamente en materias administrativas, porque nosotros estamos sujetos a la ley 19.880 y las actuaciones del servicio como actos administrativos deben cumplir con la normativa que ahí se establece. Entonces, cuando uno ve ahora las circulares respecto de las actuaciones, de distintas actuaciones administrativas, por ejemplo, la circular de RAS, se van recogiendo todos los principios que se establecen en la ley 19.880, ¿ya? Y lo mismo pasa con el caso de la citación. En la citación, cuando se ven los requisitos, se hace hincapié en el cumplimiento de todos aquellos que dicen relación con principios de la 19.870 y con las formalidades propias del acto administrativo. Y por eso, como recomendación, y atendido de que es algo que van a estar mirando los tribunales y algo que ya están viendo los contribuyentes, cuando ustedes se enfrentan a una citación, además de concurrir con todos aquellos elementos probatorios de fondo, también están en su derecho de revisar todos aquellos elementos de forma. Y, por ejemplo, respecto de lo que señala el artículo 63, para señalar uno, se indica de que la citación debe ir firmada por el jefe de oficina respectiva del servicio. Y por jefe de oficina respectiva del servicio vamos a entender al director regional. Pero ustedes van a ver las citaciones y las citaciones no van firmadas por el director regional porque son facultades que han sido delegadas. Y cada dirección regional tiene sus propias resoluciones delegatorias de facultades. No es universal dentro del servicio, ¿ya? En aquellas direcciones regionales pequeñas probablemente no esté delegada la facultad en el jefe de fiscalización. En algunas direcciones regionales que son más grandes, incluso puede estar delegada en el jefe de unidad, jefe de grupo, digo, o incluso en el jefe de unidad en esas direcciones regionales que tienen jefes de unidad. Entonces, dentro de la revisión que ustedes hacen de la citación, tienen que fijarse también en los temas formales y en la firma, ¿ya? Cuando va firmada por con una resolución delegatoria, tiene que señalar que es por orden de el director regional. Tiene que ir el nombre y la firma del jefe al cual se le ha delegado esta facultad y debe señalar la resolución delegatoria, ¿ya? Perfecto. Y ese va a ser un elemento que les permite a ustedes poder comprobar. Y bueno, por tema de transparencia, ustedes pueden solicitar las resoluciones delegatorias de las distintas direcciones regionales para comprobar que efectivamente se cumpla con estos requisitos, ¿ya? Y mira, interesante tema eso. Para tratar de no equivocarse. Interesante, ahí tienen ustedes, por ejemplo. Muy buen tip. Sí, A ver, ahí está. Ahí quería agregar. ¿Paula o María? No, sí, yo quería agregar una anécdota, que cuando estuve en el servicio de impuesto interno, una de las cosas que me tocó hacer era hacer como un barrido de todas estas resoluciones delegatorias de facultades, precisamente por este tema, digamos, de quién firmaba la citación. Y al final, como que la conclusión, después de haber trabajado varios meses, fue, mire, sabe que mejor vamos a delegar todas las facultades de nuevo, porque ya era casi imposible poder seguir el hilo de todas las resoluciones delegatorias que habían. Entonces ahí, digamos, el servicio ya tomó medidas al respecto. Esto fue hace ya varios años, estoy hablando de, no sé, no voy a decir tanto porque no voy a decir varios años, pero varios años atrás. Y claro, se enmendó esa situación y recordemos que aquí, digamos, la sanción es bastante fuerte, que es la nulidad del acto. Por lo tanto, es sumamente importante que el Servicio de Impuesto Interno cumpla con todas las formalidades que establece, el artículo 63 y la ley 19.880 también, que había sido un poquito dejado del... Es que, Paula, ¿tú no crees que esto tiene que ver con que antiguamente el servicio era juez y parte? Entonces, la primera instancia estábamos ante impuesto interno, entonces, claro, el mismo funcionario del piso abajo, que era el que iba a resolver, no iba a inhabilitar o no iba a establecer como nula la citación porque no se entendía o porque no cumpliera con ciertos requisitos. Yo creo que
la aplicación de la ley 19.880 agarra fuerza, no porque en el fondo no se aplicara, sino era porque estaba como juez y parte el servicio en primera instancia. Entonces, al crear los tribunales tributarios, eso genera una necesidad y una obligatoriedad al Servicio de Impuestos Internos de, señores, tenemos que cumplir la normativa, igual como todos los órganos públicos, y nos tenemos que regir. Y de hecho, el año, creo que el 2009 o el 2010, salen los primeros derechos de los contribuyentes que están basados en la administración pública, la ley 19.880, tienen su nacimiento ahí, no es que el servicio los haya inventado de la nada. Entonces, yo creo que desde que tenemos justicia tributaria, tenemos 10 años, 11 años. Entonces, obviamente, hay que poner a tono. Ya, pero ¿qué ha pasado entonces? Sí. ¿Se cumple finalmente con estos requisitos de la 19.880 o se intenta yo creo cumplir? Que todavía no. Yo creo que todavía no, y que por eso el gran éxito es la reforma del 2020. El 2020 nos da a los contribuyentes certeza y nos está equiparando la cancha. Le está diciendo Impuestos Internos, señores, ustedes pueden fiscalizar, pero tienen que cumplir. Y tienen que cumplir no solo en el fondo con la normativa de fondo, sino que además con todo lo relacionado a la fiscalización, a los plazos, al emitir los actos administrativos. No es solo el contribuyente el que tiene que cumplir, sino que son ambas partes. Nosotros como contribuyentes en dar cumplimiento adecuado y la administración que nos va a fiscalizar y nos va a preguntar, va a también tener que cumplir con un cierto estándar. Y si no lo cumplen, ya llegamos a un año. A ver, ahí hay una opinión. Para aclarar nomás, yo no sé por qué se entendió que estaba diciendo eso, pero la verdad es que no iba por ahí la respuesta y estoy totalmente... ¿Aló? Una evolución del servicio de impuestos internos. ¿Se escucha o no? Sí, ahora sí, perfecto. perdón. Ahora sí. Sí. Había un desarrollo, una evolución del servicio de impuestos internos, digamos, en este sentido de cumplimiento y todavía falta mucho. Yo estaba contando, digamos, la anécdota porque era algo que en ese minuto no te quería corregir, Paula, si solamente estaba haciendo presente que yo creo que han pasado solo 10 años. 10 años no es mucho tiempo. Entonces yo creo que efectivamente estamos todavía con los resabios de la antigua justicia, servicio, juez y parte. Sin ir más lejos, hay una pregunta aquí de Juan Pizarro, que es para todos. No sé si Juan quiere tomar la palabra y hacerle el mismo, o quiere que la leamos. No sé, Juan, sí, puedes ahí pedir. Justamente Juan, lo voy a hacer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, un gusto. Sí, es que, dado estos cruces que hace Impuesto Interno, uno de los más típicos es el de ingresos, y me tocó en una oportunidad una empresa que tenía, no sé, por lo menos unos 200.000 registros, y el fiscalizador pidió Transbank, pidió lo que había con cheque, lo que había con al contado. Le dije, ¿pero qué sentido tiene si esto está auditado? Le dije, con una empresa auditora importante. Entonces volvió a revisar todos los ingresos y cuestionando ingresos que ya están validados en un informe de auditoría, que quizás es tomar las diferencias que hay entre la base financiera y tributaria, pero yo creo que eso he visto en otros países que hemos estado haciendo un estudio comparado en donde los informes de auditoría son válidos también ante impuesto interno. ¿Eso fue reciente? Sí, reciente. ¿Sí? ¿Qué les parece ahí lo que señala Juan Pizarro? Bueno, lo que señala Juan puede suceder, o sea, no es algo que yo podría desconocer respecto de las actuaciones de fiscalización del servicio. No debería ser así, de esa manera, porque lo que dentro, digamos, de los ejes estratégicos y de la misión del servicio está colaborar en el cumplimiento tributario. Por lo tanto, entendiendo la citación como un proceso de fiscalización para obtener el cumplimiento, que no necesariamente el servicio pretende llegar a liquidación, y así podemos ver que en muchos casos de la citación se llega a una rectificatoria, a una declaración, a una conciliación y no necesariamente a una liquidación, ¿ya? Y sí, puede haber sucedido, y puede ser de que el enfoque esté en solicitar muchos antecedentes para que el contribuyente, digamos, no pueda dar cumplimiento, puede pasar. Ahora, eso no es la regla general dentro del servicio. La verdad es que los fiscalizadores están cada vez
más capacitados y preparados para el desarrollo de la función fiscalizadora. Si bien estamos al debe en un montón de cosas, hay una inversión fuerte del servicio en ese sentido y por lo tanto la aspiración nuestra es que nuestras actuaciones sean lo más apegadas a la ley y el cumplimiento de la normativa. Ahora sí, efectivamente, como dice Amory, la ley es la que nos ha ido pues, poniendo en aprieto y llevándonos a la senda correcta también, ¿ya? Y haciendo y motivando los cambios necesarios que se requieren, porque si nosotros vemos el 8 bis número 8, se señala dentro de los derechos del contribuyente, y permítanme leerlo porque no me lo sé de memoria, dice que tiene derecho el contribuyente a eximirse de aportar documentos que no correspondan al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al servicio, ¿ya? Y obtener, una vez finalizado el procedimiento respectivo, de la devolución de los documentos originales aportados. Pero aquí yo creo que lo más importante, porque en definitiva el contribuyente tendrá derecho a no presentarlo, pero si el fiscalizador le está solicitando una serie de documentos que él considera que son inconexos a la fiscalización, frente, digamos, a este poder que se puede ver desigual respecto de la administración y el administrado, va a terminar presentándolo probablemente. Pero ¿en qué nos amarra la norma? En que señala que el servicio deberá apreciar fundadamente toda prueba o antecedente que se le presente. Entonces, esto va a forzar a que los fiscalizadores no estén pidiendo documentos que no tengan relación con el procedimiento, no sean necesarios, puesto que si los solicitan y se los presentan, van a tener que señalar los fundamentos por los cuales no les otorgan valor valor en el procedimiento de fiscalización respectivo, ¿ya? Entonces esto va a ir presionando también a que vayamos ajustando los procedimientos respecto a todas las conductas de los fiscalizadores en el sentido de solicitar aquello que sea conexo a la fiscalización. Si no, se va a ver en la obligación de señalarlos, todos los documentos presentados, y valorarlos y señalar en qué caso les otorga valor o no le otorga valor. Y eso es un trabajo adicional que yo creo que ningún fiscalizador va a querer estar sujeto. Perfecto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Y ahora con el expediente electrónico, ¿se facilita eso también? Porque los fiscalizadores, yo estoy pensando antiguamente con papeles, claro, tú ahí llevado 10 archivadores llenos de cosas, entonces al piso 4 y después en el piso 7 te volvían a pedir, porque estaba ahí en un tema de IVA, los mismos documentos. Entonces efectivamente era una carga odiosa para el contribuyente y también para ustedes que no tenían espacio físico para guardar toda esta documentación. Pero hoy día con el expediente electrónico eso se va a facilitar, porque no sé cómo funciona entre ustedes, pero ustedes se pueden meter y ver en el expediente electrónico la documentación acompañada para no tener que repetir nuevamente, ¿o no? Y esto no te lo pregunto. Bueno, esa es justamente la idea. Sí, Mati, no, justamente esa es la idea. Ahora, ¿sí? Me está diciendo aquí, Sofía, que tenemos unos minutos de descanso para que tomen un cafecito o algo. ¿Les parece 10 minutos? Y volvemos con este tema súper interesante del expediente electrónico, me parece muy bueno, y con las consultas de todos los que están escuchando y viendo este conversatorio. ¿Les parece? No se vayan a dormir siesta los No se vayan a dormir, les cuento que estamos rompiendo récord de audiencia, así que por favor, vuelven 10 minutos. ¿Ya? Un abrazo, volvemos enseguida. Ok, nos vemos entonces. Nos vemos. Gracias. Magistrado, nuestros compañeros del diplomado están pidiendo saludos especiales, hay varios conectados, por supuesto, que también están de vacaciones, al igual que Lucho Seguel. Ah, qué bien, que lo manden aquí por el chat para ver si encuentro el chat en el celular, que se me perdió completamente, pero lo veo y mandamos. ¿Y a quién le están mandando saludos, a alguien en particular o a? No, a varios, ¿sí? Está Iván, sí, la Fran, perfecto, Felipe, la Mercedes, Fernando, la Obrí, hay varios. Sí, hay varios del diplomado acá. Ah, qué bien. A Nicolás Lavé, ¿no? Varios vinieron. Apoyando, qué bueno. Y veo también algunos postulantes, así que muy bueno. Y bien, excelente, muy bien. Sí, de la nueva generación del diplomado también. La nueva generación, sí, qué bueno. Está Paola por ahí, Pati, Amory, están las tres grandes expositoras del día de hoy. Ahora sí veo a Sofía, a don Pedro Iván Cifuentes. ¿Cómo está, Iván? Siempre nos está apoyando en estos conversatorios. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Está entretenido? ¿Está entretenido? ¿Está entretenida esta chica y suya? Sí, muy entretenido. Qué bien.
¿Sigue siendo usted el mejor perito de Chile o no? ¿O alguien está quitando esa posición? ¿No? No sé, estoy... No puedo dormir. El ranking está ahí, ¿eh? El mejor, por lejos. El mejor, por lejos, esa es la respuesta, por supuesto. Muy bien, a ver si... No sé si se nos perdió Paula y Patti, o están por ahí para partir. ¿No? Bien, partamos entonces con Amory. Amory, tú habías dejado una idea dando vueltas y la carpeta tributaria electrónica, bien interesante el tema, ¿eh? Pero ¿hasta dónde? Le preguntaba a la Patti porque yo creo que eso va a ayudar mucho a efectivamente no tener que duplicar la información y los documentos que se llevaban. Entonces, sí, efectivamente, y como decía ella, es la idea que los fiscalizadores que estén viendo temas en paralelo puedan hacer uso de los mismos, se les va a facilitar la pega a ellos y a uno como contribuyente en la presentación de la documentación. Sería bueno tener algún fiscalizador que nos dijera cómo está funcionando el tema de la carpeta, ¿eh? Si la están usando, ¿no? Ahí veo gente del tribunal. Me pasa que cada vez que me meto está media bloqueada todavía. Entonces, como que creo que, no sé si ellos la están usando, el fiscalizador la está usando, uno no puede verla. En el fondo aparece como bloqueada. Entonces, a muchos se le queda bloqueada la carpeta electrónica, pero yo creo que esto es costumbre de todo, de la misma manera que estamos acostumbrándonos a usar los Zoom, y la carpeta electrónica nos vamos a demorar un poquito en perfeccionar, pero yo creo que es súper buena herramienta para los contribuyentes. ¿Qué dice Iván? Iván, cuidado con sus comentarios, por favor, aquí lo estoy viendo en el chat, señor. Lo que yo pregunto es que si recién conversábamos que los señores fiscalizadores les costaba entender de repente cuando uno hacía una presentación de documentos, efectivamente cuando le lleváis una cantidad suficiente de documentos, mi pregunta es, con la carpeta electrónica, menos van a entender porque menos interrelación van a tener con el contribuyente, no sé si me explico. Entonces sería aconsejable a lo mejor acompañar dentro de la carpeta alguna minuta explicativa. No sé si me voy a entender. Es que esa es la idea. En el caso si antes era antes presencial no alcanzabas a explicar todo, hoy día electrónico, bien o no sé, se me ocurre eso. Menos va a poder explicar, pues. Okay, Iván, a mí me ha tocado muy buena disposición de los fiscalizadores y, por ejemplo, me han llamado varios por teléfono y tenemos conversaciones, y sé también que hay varias audiencias y reuniones por Zoom en que se discuten. Entonces, efectivamente, yo creo que sigue igual existiendo la necesidad de explicar en vivo, pero yo creo que una minuta siempre es positivo y que efectivamente el orden sigue siendo importante y que poder destacar por qué uno está presentando tal o cual documento también se vuelve fundamental. Pati, aquí una pregunta, no sé una pregunta, pero una afirmación del profesor, dice una alumna del profesor Subiabre, dice, él siempre recomienda acompañar una relación de los documentos en cualquier instancia. Sí, yo creo que eso es algo que tiene que ser así, ¿no es cierto? ¿Qué te parece a ti? No, evidentemente, sobre todo en este expediente electrónico, que han pasado varias cosas. Primero hay que decir de que nos ha salvado un montón en este tiempo de pandemia, no solamente respecto de los procesos de fiscalización, sino también en temas de elecciones administrativas, donde se requiere contribuyente algún antecedente, y donde muchas oficinas que no están atendiendo en forma presencial, o que tenemos el tema de los aforos, entonces nos ha venido a salvar de una situación donde ya no tenemos la inmediatez de la relación entre el contribuyente y los fiscalizadores. Y lo otro que tenemos que tener en consideración, que es un tema que se va a venir ahora, que es la discusión acerca del teletrabajo, porque ahora hablamos de trabajo remoto, no propiamente un teletrabajo, pero puede ser, digamos, de que algo que quizás era impensado en la administración pública, se vuelva una realidad, quizás no total, pero parcial. Entonces, tenemos que tener una cercanía mayor, claro, tenemos que tener una cercanía mayor con todos estos sistemas remotos, y en este sentido, la carpeta electrónica va a ser fundamental. El problema está con el tema de la reserva de la información, ¿ya? Si bien lo que dice Amory es verdad, con esto se va a evitar la duplicidad de entrega de antecedentes ante el servicio, también hay un régimen de protección del expediente electrónico. El expediente electrónico no es algo que pueda visualizar cualquier funcionario del servicio, ¿ya? Normalmente va a estar vinculado a los fiscalizadores que estén dentro del proceso de fiscalización, ni siquiera cualquier fiscalizador,
¿ya? Porque está regulado, eso está totalmente regulado respecto de los perfiles de ingresos. Entonces, ahí va a haber que mejorar la comunicación entre los departamentos, porque si estamos frente a un procedimiento donde existen antecedentes que se presentaron en un procedimiento de fiscalización distinto, va a haber que yo no directamente puedo ingresar al expediente para saber si el documento está ingresado. O me lo dice el contribuyente o mejoramos los canales de comunicación internos para saber que esa documentación ya se dispone y generar el perfil para que el otro funcionario pueda acceder. Y ahí es un tema que vamos a tener que entrar a regular porque el tema de la reserva es algo bien importante y complejo al interior del servicio, o sea, es muy resguardado. Por supuesto. Es muy resguardado para evitar tenemos... que son muy cuidadosos en la documentación, en cómo la manejan, y yo en eso soy absolutamente fan del servicio, porque siempre han sido muy cuidadosos con los casos que a mí me ha tocado llevar. No, a mí los casos que me ha tocado llevar artículo 35, ¿no? Hoy la día ley de la renta, me refiero. Este es otro tema, pero antes de guardar la información y los documentos. Ahí bueno, tenemos los ciberataques también. Tenemos unos fans de Paula Madariaga. Paula, ¿estás ahí? ¿No estás escuchando? Los fans te están pidiendo, quieren escucharte más. Dicen ahí que tú sabes mucho de la historia de la evolución de la auditoría, que ha pasado después con los DEPA, que ha modificado la circular 34 y que hoy día hay que hacer mejoras. Paula, cuéntanos tú un poquito de esto. Bueno, la verdad es que ha habido como un desarrollo tanto legal como práctico respecto a la facultad de revisión del Servicio de Impuestos Internos de sus propios actos. Y partimos, digamos, en la norma que está en el Código Tributario, que es la que establece la facultad del director regional, en el fondo, para corregir vicios, errores manifiestos, en las actuaciones de fiscalización, que es el artículo 6º, letra B, número 5, y luego, digamos, fuimos incorporando dentro del Código Tributario un recurso reconociendo ya que esta norma daba pie o se podía hacer un paralelo entre esta facultad y el recurso de reposición de la ley 19.880, y terminamos en esta norma del artículo 123 bis, que ahora ya está mucho más amplia, digamos, y que reconoce el deber, en el fondo, del Servicio de Impuestos Internos de revisar nuevamente sus actuaciones de fiscalización, porque pasamos, digamos, del vicio de error manifiesto a la presentación de los nuevos antecedentes, después primero con el concepto de nueva auditoría, después que se tenían que presentar nuevos antecedentes, y ahora ya estamos en un ámbito mucho más amplio de aplicación del artículo 123 bis. ¿Pero qué tan amplio estamos volviendo? Se diferenció también del artículo 6º, letra B, número 5. Yo creo que... Eso es interesante, esa distinción es muy interesante para los que están escuchando, porque normalmente se confunden las dos figuras, porque me imagino que tú estás refiriendo ahí a la RAF versus la RAF. Tenemos un nombre parecido. Claro, además de parecido, el servicio por todavía creo que tiene un formulario que recoge las mismas dos situaciones. Entonces, ahí me gustaría que tú ahondaras un poquito más en las distinciones de cada uno, los objetivos de cada una de estas dos figuras. Bueno, ahora, como está establecida la legislación actualmente, el artículo 6º, letra B, número 5, llamémosle RAF, que es la revisión de la actuación fiscalizadora, es una especie de último recurso, como última ratio, y que está establecido en aquellos casos en que existen vicios o errores manifiestos en las actuaciones de fiscalización. ¿Cuándo es un típico caso de vicio o error manifiesto? En el fondo, el Servicio de Impuestos Internos, dentro de su función fiscalizadora, ocupa a veces estos sistemas integrados de revisión, de cruce de datos, y muchas veces ese cruce de datos, cuando el contribuyente no contesta la citación, terminan en una liquidación. Y son procesos automatizados, o sea, ahí no hay un funcionario que está involucrado en la generación de la citación y la liquidación. Entonces, a veces adolecen de vicios o errores manifiestos. Estoy poniendo un ejemplo, pueden haber otros Este es un ejemplo de lo centralizado, dices tú. Claro, las famosas liquidaciones centralizadas. Las famosas centralizadas, ¿ya? Entonces, en ese caso, cuando el contribuyente puede no haber recibido notificación, pueden haber pasado los plazos para presentar el recurso de la revisión de la actuación de la RAF, o ya sencillamente no tiene plazo para reclamar, existe esta alternativa del artículo 6º, letra B, número 5,
que faculta al director regional para dejar estas actuaciones sin efecto, y que en el fondo también se condice con el respeto que tiene que tener el servicio como administración pública del principio de legalidad. En el fondo decir, mire, sabe que aunque usted administrado se le hayan pasado, digamos, todos los plazos para poder impugnar un acto, si este acto fue emitido en vulneración del principio de legalidad, en el sentido, digamos, de la función del servicio de impuesto interno, no el principio de legalidad del establecimiento del tributo, sino que el servicio tiene que actuar de acuerdo a lo establecido en la ley. Voy a, igual, el director regional, corregir este acto a través de este mecanismo del artículo 6º letra B número 5, que en realidad no requiere solicitud del contribuyente, pero en la práctica sí se hace a través de un formulario en que el contribuyente solicita, expone cuáles son los puntos que fundamenta. Exacto. O sea, muy similar en el fondo a lo que tenemos de la reposición administrativa voluntaria, pero con la particularidad que no tiene plazo de interposición y que además es una facultad que tiene el director regional y que puede ejercer de oficio. Y después, un reconocimiento. ¿Perdón? Reconocimiento de errores, digamos, cometidos que sean evidentes. Pero está la RAP, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno se puede confundir. La RAP es una reposición administrativa voluntaria, un recurso de reposición ya claramente reconocido como un recurso especial de reposición de la misma ley 19.880. Inicialmente no estaba tan clara esa distinción, o sea, no distinción, sino que esa coordinación entre las dos normas, y lo que permite es que el mismo contribuyente sea el que solicita una nueva revisión del acto, el mismo acto del Servicio de Impuestos Internos, a través de este recurso, que es un recurso administrativo, y en este caso hay, en el organigrama de servicio hay otro departamento distinto al departamento de fiscalización, que es el departamento de procedimientos administrativos tributarios, que es el que va a revisar en el fondo el acto del departamento de fiscalización, normalmente la liquidación, para determinar si fue emitida o no fue emitida conforme a derecho. Y ahora aquí tenemos también una evolución en que el departamento de procedimientos administrativos se ha ido sofisticando y ha ido incorporando, y de muy buena manera también, funcionarios fiscalizadores para poder abarcar también no solamente la parte, digamos, jurídica o la presentación de antecedentes nuevos, sino que también poder revisar un poco la parte ya de fondo de la liquidación. ¿Te refieres a una nueva auditoría? No sé si llamarla nueva auditoría, yo creo una revisión en el fondo. Porque es interesante, porque los plazos son muy cortos. Pero a mí me tocó una liquidación sin citación en relación a un contribuyente dedicado al rubro de la agronomía, de los campos agrícola, y los liquidaron sin emitir una citación antes. Acuérdense que la citación para ciertos casos puede ser facultativo. Y me tocó en la RAB, efectivamente, una fiscalizadora que me revisó ella la pérdida, y fuimos partida por partida, claro, y efectivamente se conciliaron. Sí, entonces, puede suceder, pero no es la regla general, y en el fondo ahí volvemos al principio del vicio o error manifiesto, digamos. Volvemos a esa antigua, digamos, función que tenía la RAB, pero esencialmente hoy día debería ser solamente una revisión de algunos puntos involucrados en la liquidación. Y ahí han pasado también temas no sé si llamarlos de orden político, pero que han habido, digamos, algunas tendencias más pro fiscalización dentro del mismo Servicio de Impuestos Internos y otra más pro contribuyente, en el sentido que ha habido a veces dentro del mismo Servicio de Impuestos Internos alguna especie, digamos, de dicotomía entre, claro, cuál principio pesa más, si la fiscalización o el derecho del contribuyente a solicitar que se revise el acto y que el acto sea fundado y todos los principios que hemos conversado de la ley 19.880. Sí, pero además porque esto ha tenido un sustento legal. O sea, si nosotros vemos la ley, el 123 bis original, el plazo que tenía el fiscalizador o el DEPA, digamos, para resolver era mucho más breve, casi un 50%, casi un 100% menos de lo que es ahora. Entonces, ¿por qué esa relevancia? ¿A qué le está haciendo hincapié el Servicio de Impuestos Internos ahora con la RAP, al pasarlo a 90? Tenemos la judicialización. La justicia tiene que llegar, yo creo que sí, yo creo que quieren lograr, yo creo que quieren que la administración resuelva, y que hay un montón de materias que se están judicializando que no debieran haber llegado a juicio. Y yo creo que el servicio
efectivamente le faltan fiscalizadoras y me imagino que le faltan abogados también, y que deben hacer malabares para poder ver la cantidad de juicios y reclamos tributarios. Entonces yo creo que si queremos que efectivamente nos fiscalicen y que recaude, ¿por qué no hacerlo en instancia administrativa? ¿Por qué tenemos que encarecerle a todo el mundo? Porque se le encarece para el fisco y se le encarece al contribuyente de terminar llegando a tribunales. Y de hecho yo creo que la de DECON en parte es para eso. Queremos potenciar a la administración, queremos potenciar los acuerdos, queremos potenciar que el contribuyente se acerque y pueda efectivamente rectificar y que pueda pagar sus impuestos y que el servicio, cuando le consulte, se le completen y se le cumpla con lo que está requiriendo y que se le conteste lo que está preguntando. Amor, ¿tú trabajarías como abogada en impuestos internos? Mi primer trabajo fue procuradora en normas internacionales. Ya, entonces ¿volverías a impuestos internos? Muy bien. Yo un poco lo que iba con la parte normativa, perdona, para cerrar, lo que iba con la parte normativa es que en el fondo la ley lo que va haciendo es un poco ir recogiendo cuál ha sido la práctica al final del servicio de impuesto interno. Sí, el artículo 6, letra B, número 5, después se dieron cuenta que existía esta coincidencia, no sé si se dieron cuenta la palabra, pero existía esta coincidencia con la ley 19.880 y se fue sofisticando hasta llegar a este artículo 123 bis. Entonces, va de la mano cuando se inició, digamos, el procedimiento de esta reposición, llamémoslo en general, efectivamente había un principio de no litigación. Después pasamos por una tendencia en que el servicio de impuesto interno estuvo un poco más pro litigación, llamémoslo de alguna manera, y luego volvimos un poco a llegar a estos acuerdos también con las modificaciones, no solamente este recurso, sino que también con la posibilidad de conciliación en el tribunal, etcétera. O sea, ha habido una evolución en ese sentido. ¿Y qué te deja como conclusión a ti esta? Porque han sido evoluciones rápidas, no estamos hablando de aquí 10, 15 años, estamos hablando de los últimos 5 años tal vez. Sí, yo creo que son tendencias dentro de la políticas administración, yo creo que sí. Bueno, sin duda, porque las modificaciones tenemos reforma tributaria. Sí, pues. Hay reforma. Cambio de gobierno tiene razón la Amori, entonces en definitiva las reformas tributarias son las que también van generando los cambios. Por algo hemos tenido tanta reforma. Pero extrayéndose de la parte política y de la parte ideológica, que yo creo que podemos tener diferencias, yo creo que efectivamente lo importante es que tengamos un sistema tributario que perdure las normas que nos sirvan a todos. O sea, yo creo que igualar la cancha entre el fisco y el contribuyente es fundamental. Que impuestos internos sea un lugar donde el contribuyente se pueda acercar para efectivamente cumplir con sus obligaciones tributarias es fundamental. Yo creo que los contribuyentes debemos pagar lo justo y el Servicio de Impuestos Internos debe fiscalizar que se pague lo justo. Acá no debiera haber enriquecimiento ilícito para ninguna parte. Entonces, estas normas, en el fondo, que se han ido dictando, han ido mejorando tanto la relación de impuestos internos como la posición de los contribuyentes frente a impuestos internos. Partir de la base que el contribuyente está actuando de buena fe es fundamental, que pueden haber errores y que no todo es malicia y no todo es defraudación al fisco. Y yo creo que incluso las últimas circulares dictadas, yo estuve revisando el borrador de la circular de los derechos del contribuyente, uno lee cómo está planteado y ya se demuestra un cambio de tono importante en cómo está planteando la administración la relación con el contribuyente. Paola, ¿estás por ahí todavía? Me están aquí tu grupo de fans. Para seguir la idea que está planteando Amaury, tus fans preguntan. Entonces, ¿qué esto debiera ser tomado en cuenta en la nueva Constitución? ¿Algún tipo de estándar por una cierta cantidad de años para darle certeza al contribuyente? ¿Debería ser incluido eso? Bueno, yo creo que el derecho, digamos, de prescripción existe a nivel transversal en nuestro ordenamiento jurídico y tributariamente también está reconocida la prescripción, pero en la práctica, digamos, en materia, por ejemplo, de fiscalizaciones de pérdida, no necesariamente se respeta. Ahora, se entiende, digamos, cuál es el fundamento jurídico detrás, pero a mi parecer, digamos, debería ser algo que esté consagrado legalmente con más fuerza.
No sé si a nivel de un principio constitucional, porque la verdad yo soy un poco, digamos, minimalista en términos constitucionales. Creo que mientras tengamos yo creo que la ley sería suficiente y bueno, y en particular la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que no muchas veces se tiene en cuenta, pero que ahí está también. Excelente. Y lo primero que dice ahí es que la misión del servicio es fiscalizar los impuestos, pero cada vez vemos que el servicio va ampliando sus facultades hacia otra área. No sé si Pati Leal, que está por ahí, está de acuerdo conmigo que se ve que el servicio quiere también entrar un poco ahora más fuerte en el tema de la solución del conflicto tributario, incluso diría, desde el punto de vista de los tribunales, tal vez chocando en la competencia, ¿no? No sé si chocando la competencia, pero la verdad es que no es negocio para el servicio tampoco llegar a juicio. Insisto en eso, o sea, en definitiva se requería contar con una justicia tributaria independiente, eso sí, es indiscutible, pero tampoco es negocio para nosotros desde un punto de vista de incluso económico llegar a juicio en todos los casos, ¿ya? Indudablemente la mayoría de los casos que se tramitan entre los tribunales no dicen relación con temas o discusiones jurídicas o de derecho, esos son los menos. Los menos son los casos en que necesitamos, digamos, que el tribunal dirima acerca de la interpretación auténtica de la norma, independiente de la interpretación administrativa que sostenga el servicio y la interpretación que sostenga el contribuyente. Esos son los menores de los casos y, en definitiva, esos son los casos más interesantes, pero son los que menos tenemos. Sí, por supuesto. ¿Y qué es lo que más tienen? La mayoría de los casos dicen relación con temas contables. Creo que hay un réclame por ahí que hace alusión a la importancia de llevar correctamente la contabilidad y los antecedentes fundantes de la contabilidad. Lo que nos pasa mucho es que en el procedimiento de fiscalización no se llega con todos los antecedentes o se presentan los antecedentes de forma inconexa o en algunos casos algunos contribuyentes creían antiguamente que quizás era una buena estrategia ir a llenar al fiscalizador en su puesto de trabajo con cajas y cajas de documentos, ¿ya? Incluso hasta en el tribunal lo hemos visto. Una vez, yo me recuerdo que no se podían tomar audiencias en la sala del primero porque estaba llena de documentos presentados por un contribuyente. O sea, esa no es, digamos, la manera... Igual los documentos en materia tributaria son fundamentales, ¿sí? En el fondo... Claro, pero ahí, por eso, volvemos a lo mismo que habíamos conversado, el orden, o sea, señalar por partida, qué antecedente es la que acreditaría tal partida, y no presentar todo dejando, digamos, a hacer una completa auditoría que el servicio no está en condiciones de hacer, los fiscalizadores no están en condiciones de auditar completamente al contribuyente, incluso en todos estos temas de auditoría tributaria lo que se hace se trabaja a través de muestreo. Aquellas, por ejemplo, dentro de las partidas de gasto, aquellas que sean más significativas son las que se les solicitan antecedentes, porque es imposible auditar toda la pérdida a un contribuyente, por ejemplo. Entonces, pero Pati, convengamos que el efecto es un mayor pago para el contribuyente. Entonces, efectivamente, a mí me parece razonable que a nosotros como asesores nos pidan documentación ordenada, que efectivamente uno presente la información que requería, pero también el impuesto interno, si va a cobrar y va a pedirle al contribuyente que pague más, tiene que hacer bien la pega. O sea, efectivamente tiene que cuestionar de manera... Quería agregar algo, en el fondo también ver un poco la mirada general, porque como lo mencionaban anteriormente, digamos, tanto la Patricia como Amaury, acá hay un gap importante, hay un quiebre importante entre lo que dice la norma, digamos, es sustantiva y la norma operativa, por llamarlo de alguna manera, que es el Código Tributario, que es lo que estamos hablando hoy día. Tenemos normas muy complejas, que se han tratado, digamos, de modernizar, entre comillas, pero al final ha quedado digamos, una especie de, perdón la palabra que voy a ocupar, porque la verdad es que no se me ocurre mucha otra, pero como un mamarracho legislativo. Entonces, al momento de fiscalizar, el fiscalizador, obviamente el Servicio de Impuestos Internos ocupa la norma que tiene de fiscalización, que es el Código Tributario, que tiene 200 artículos, un poquito más, versus, en el fondo, un montón de normas sustantivas que quizá, en vez de ir por la vía de modificar la norma sustantiva, digamos, de manera
permanente, por llamarlo, porque nosotros estamos viviendo hoy día una reforma permanente, se debería focalizar en establecer un sistema más simple y al mismo tiempo tener mayor efectividad en la fiscalización del servicio. ¿Y a qué digo efectividad? Me refiero en el fondo a que con el presupuesto, porque evidentemente aquí hay un tema presupuestario, se pueda lograr la mayor recaudación posible. Y en ese sentido también me tomo de lo que han hablado anteriormente, que es la carpeta tributaria electrónica, que puede ser una herramienta bastante potente para poder llegar a una fiscalización más efectiva y más barata también. Pero todo, Paula, estuviste en el tiempo, yo recuerdo, tiempo atrás se planteó esta situación de cómo hacer más efectivo con los recursos que habían las fiscalizaciones, y se hicieron, recuerdo yo, programas relacionados vinculados a ello. ¿Qué pasó después con el tiempo, con esos programas? ¿Se perdió esa idea que había? Yo creo que ahí, digamos, la Pati puede complementar un poco mejor, pero lo que yo siento es que la focalización siempre ha ido por la parte de la normativa sustantiva, de la norma de la ley de la renta, la ley de IVA, digamos, a eso me refiero, porque es lo que se ve a la vista, o sea, se ve, digamos, en el Congreso trabajando en una reforma tributaria y también ha pasado a ser un poco un tema de campaña presidencial. En cambio, el Código Tributario es algo que está ahí, digamos, que muchas veces los tributaristas tampoco lo miran mucho, porque, y es fundamental en cuanto que es la norma que establece cómo se van a aplicar todas las normas sustantivas tributarias. Entonces, en ese sentido, un procedimiento más regulado, más simple, en que también exista mayor precisión en cuanto a la prueba que se tiene que rendir, a la calidad de la prueba, la cantidad de la prueba, son temas que no están a nivel de principios, digamos, pero no están suficientemente claros en esta norma que es el Código Tributario. Perfecto. Una pregunta para cada una antes de ir, al chat. Vamos a ir al chat. Amori, te voy a hacer una pregunta a ti y después hacemos la discusión. Pero, Paula, tú hablaste aquí del artículo 21 y su importancia, y el Código Tributario lo recalcaste antes de que hiciéramos este break, y te quería extender en eso. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Y después pasamos a las preguntas del chat. Ay, qué bueno que me preguntaron por el artículo 21. Estamos esperando, estamos atrás. No, está ahí, está pendiente. ¿Ah? Sí, bueno, el artículo 21 en realidad ha sido interpretado de manera bastante amplia, tanto por el Servicio de Impuestos Internos como por los tribunales de justicia, y en realidad yo creo que la interpretación correcta debiera ser un poco más restringida, porque también tenemos que conjugarlo con el principio de buena fe. O sea, partamos de la base que la declaración del contribuyente es una declaración, digamos, verdadera. No tenemos por qué presumir que el contribuyente está incorporando partidas que no corresponden, o está disminuyendo sus ingresos, y por lo tanto la prueba, digamos, del artículo 21 debería ser un poquito más sencilla, y también darle mayor fuerza a los libros de contabilidad. Y ahí también remitimos a lo que hablaron anteriormente de la auditoría tributaria que se había efectuado por un tercero y que no había sido considerada en una fiscalización. Y en ese sentido el artículo 21 es clave, porque primero debería el fisco ir al libro contable, y el libro contable en el fondo da plena prueba, salvo cuando exista una obligación legal de contar con otro medio de prueba. Por ejemplo, y esta es una interpretación ya bastante distinta de la que se ha dado el artículo 21. Si yo quiero demostrar, por ejemplo, en un contrato de mutuo que tengo que pagar intereses, a mí la ley no me exige que el contrato de mutuo conste por escrito. Pero para poder yo acreditar que la contabilización que hice de los intereses corresponden a la deducción o al ingreso que se tiene que incorporar, tengo que presentar muchas veces un documento escrito, y ahí empezamos, bueno, es que no quiero pagar el impuesto, entonces voy a hacer un reconocimiento de deuda, no, pero es que ahí debería haber pagado timbre de estampilla, entonces yo le voy a pedir un mutuo. Y ahí también se evidencia otra problemática que, bueno, yo creo que ya está un poco lejos de poder solucionar, que es la fiscalización intragrupo, porque muchas veces esta prueba se ve, digamos, como una parte solamente del grupo. No se cuestiona, por ejemplo, el ingreso, pero sí se cuestiona la reducción de intereses. Entonces, ahí tenemos un problema importante en materia probatoria, y también en establecer, como decía hace un rato, cuál es la suficiencia de los antecedentes que
tiene que presentar el contribuyente, y ahí la fundamentación del acto administrativo va a ser vital con el reconocimiento ya expreso en el artículo 8 bis. Pero ¿estamos lejos de eso? Estamos partiendo recién, yo creo. Estamos partiendo, sí. Y también tenía un fundamento de la aplicación de este, entre comillas, discovery, en que la fiscalización se vio un poco obligada a enumerar una serie de antecedentes, a requerir al contribuyente, porque si no los presentaba en la fiscalización, existía, digamos, la norma que inicialmente se había considerado que no se podía presentar en el tribunal tributario. Entonces, evidentemente, lo que hacía la fiscalización del servicio era requerir una serie de todos los antecedentes posibles para evitar que el contribuyente, comillas, guardara prueba para la parte judicial. Entonces, ahí también se produjo un poco la exageración en el requerimiento de documentos, la cantidad de la prueba, y que ojalá que los tribunales fallaron a favor de los contribuyentes. Vamos al tiro contigo, Amari, y con ese punto, precisamente, cerrando la idea con Pablo, que es muy interesante esto que pasó en la evolución de la citación, de lo que veíamos antes de la existencia del discovery al después, que evidentemente fue excesiva la cantidad de documentación que pidieron. ¿En la fiscalización? Sí, fue excesiva. ¿En la citación? Sí, por supuesto. Sí, fue excesiva. Y no solo la citación, sino que en el requerimiento antecedente del artículo 59 también. O sea, era como la lista de los exámenes que le pide uno al doctor, como que iba y le pedía de todo, y uno decía, bueno, pero si me están preguntando en el fondo, claro, por remuneraciones, le llevo solamente el libro de remuneraciones, pero era un poco excesiva la solicitud de parte de la fiscalización. Yo las felicitaciones para Paula por su excelente respuesta. Dice, Amori, tú dejaste puesto el tema del 132, número 11, y después número 12, el Discovery. Ya no existe el Discovery. ¿Qué va a pasar ahora? Para Amori directamente la pregunta. A ver, yo creo que es absolutamente razonable que no existiera y que se dejara sin efecto esa norma. Yo creo que era una norma que atentaba contra todos los derechos de los contribuyentes, porque efectivamente el contribuyente debe pagar lo que es justo y lo que corresponde. Y creo que esa sanción de tratar, y que efectivamente se daba en los reclamos, que el Servicio de Impuesto Interno lo incorporaba de cajón, siempre quería dejar al contribuyente sin prueba. En todos los reclamos que a mí me tocó el traslado, el evacuado traslado al servicio, el servicio pidió o trató de argumentar que el contribuyente no había cumplido con los requerimientos de información. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿está efectivamente el servicio buscando que se pague lo justo o está tratando efectivamente liquidar al contribuyente a como de lugar? De cumplir metas. Literalmente. Cumplir metas, ¿será así? Entonces, yo creo que acá, y que eso es lo que buscamos, que se fiscalice, que se dé el adecuado cumplimiento, pero que se esté cumpliendo con la normativa, ambas partes. Entonces yo creo que el que haya una sanción legal de dejar en una indefensión a un contribuyente me parecía grave. Y por suerte creo que fue un gran éxito de la reforma efectivamente sacar esa norma. Creo que eso no significa que el contribuyente debe darle menos importancia a la citación. Yo creo que los contribuyentes, es caro para ellos judicializar materias con el servicio. No hay que olvidar que hay un interés mensual o por fracción de mes del 1,5 que no se interrumpe. Entonces, estar 8 años litigando para tratar de finalmente tener que pagar un monto porque a lo mejor no te fue bien y en la Corte Suprema te dijeron no, es muy caro. Entonces, yo creo que es fundamental que el contribuyente la instancia ante la administración. No es negocio dejar todo para el reclamo, es caro, es muy caro. Y yo creo que es la instancia para efectivamente empoderar a la administración y que empecemos a lograr conciliaciones y que empecemos a lograr avenimientos y que el servicio se dé cuenta que efectivamente el valor presente del dinero hoy en día, que hay tantas necesidades sociales en Chile, es fundamental y que no puede ser una crítica. Una pregunta. Que se busque. Una pregunta, ¿no podría facilitar esto que en la etapa de fiscalización, ante el Servicio de Impuesto Interno, el contribuyente diga y luego en el reclamo lleve todos los antecedentes y sostenga una posición totalmente distinta, Z? Pero es que en el fondo los documentos van a ser los mismos. Y eso es lo que volviendo a lo que decía la Pati, en materia tributaria los documentos son fundamentales. Se ha empezado a utilizar la prueba de testigos, se ha empezado el informe pericial, etcétera, que son
súper relevantes también, pero los documentos mandan y los documentos no se inventan. Entonces, es muy difícil que un contribuyente en una fiscalización que participe activamente porque quiere tratar de explicar por qué declaró de una cierta manera u otra, no presente lo mismo en un tribunal. A mí, yo he trabajado en varias oficinas, algunas más conservadoras que otras, y nunca he visto que frente a impuestos internos no se represente la misma información. Puede que de repente se encuentre información nueva, especialmente cuando tenemos pérdidas tributarias que uno le están pidiendo desde el año 1, pero no significa que no existía, o no significa que el contribuyente no quería presentarlo, no podía, no pudo, no lo encontró, el asesor no le dijo, el asesor no le explicó. Volviendo a lo que decía la Paula, cuando a mí me piden que explique algo, no tienen por qué exigirme la documentación para yo probarlo. Yo tengo que explicar, y yo como asesor o contribuyente tengo que demostrar el por qué. Entonces, no porque a mí impuestos internos me pida, como dice la Paula, oye, esto tiene que venir en un contrato. Señor, no está en un contrato de mutuo por escrito. Efectivamente tengo un reconocimiento de deuda, pero además tengo los movimientos contables, además tengo la cuenta corriente que muestra que hubo flujo de dinero, además tengo el vale vista. Entonces, uno puede utilizar otros métodos y otra documentación, y ahí va la pega del buen asesor, de cómo demostrar que uno hizo lo correcto o que uno cumplió con la normativa. Perfecto. O, si te das cuenta que una parte sí cumplió y la otra no, qué bueno que te den la posibilidad, señores, rectifique esta parte, que no vamos a lograr acuerdos. Y a lo mejor al contribuyente le conviene. Concilian algunas partes. Lo otro. Yo no sé. Perfecto, si también tiene tu grupo de fans, pero nos queda una pregunta para Pati. Te mandan muchas felicitaciones, sí. Paula, ¿algo querías decir cortito para la pregunta a Pati Leal? Bueno, no quiero dar la lata, pero lo voy a hacer súper corto. No, para nada. En el fondo, esto llevándolo así como un nivel, así como macro, tiene que ver también con cuál es la naturaleza del procedimiento tributario, porque del procedimiento judicial me refiero. Partimos con un inicio cuando se diferenció la parte administrativa de la parte judicial en materia tributaria. Inicialmente parecía que la intención era ir a un reclamo, un procedimiento de reclamo más parecía una revisión de la legalidad de la actuación del servicio, porque había que acompañar todos los antecedentes en el reclamo, se supone que no se podía acompañar prueba que no se había acompañado la citación, pero resulta que en el fondo nadie entendió este procedimiento como una especie de procedimiento de nulidad administrativa. Y después nos inclinamos, digamos, estoy hablando en general, pero nos inclinamos por hacer un procedimiento tributario en que el foco fuera la determinación de la obligación tributaria, porque dijeron, bueno, acá el contribuyente declara, determina la obligación tributaria, después viene el servicio de impuestos internos, viene con una pretensión distinta, es la administración la que está determinando la obligación tributaria, y luego el tribunal revisa cuál es la obligación que corresponde, porque es una obligación que está establecida en la ley y no puede ser, digamos, algo que quede al arbitrio del contribuyente o del servicio cuando existe una pugna entre los dos. Perfecto. Tengo dos preguntas, ya se generan dos preguntas para Pati Leal que están en el chat, me parecería interesante si las puedes tomar. La primera es Juan Pizarro, no sé si Juan quiere tomar la palabra y explicar el mismo, dice relación con el de DECOM. Juan, si estás por ahí. En definitiva, bueno, estuve viendo que Impuesto Interno hace alguna encuesta de simplificación tributaria y mejoramiento en los procesos, pero creo que finalmente los rankings internacionales muestran que Chile está muy al debe en términos de simplicidad del sistema tributario. Y me llamó la atención que justamente hoy sale la resolución 14 del sistema 14D y pide, por ejemplo, un libro de caja y un libro de ingreso y egreso, que para mí es lo mismo, no sé para qué pide dos libros en esa resolución. Y además, la ley indica que se requiere, ¿no es cierto?, una contabilidad simplificada, que uno entendería que es, ¿no es cierto?, a través de, quizás, de compras, ingresos, remuneraciones, al más lo que es la contabilidad. Y también pide contabilidad completa, entonces, o es la contabilidad completa, o este reporte el que pide, entonces queda... Pero tu pregunta iba más hacia el de DECOM, que dice que tú... Sí, entonces, justamente, por eso digo, si el de DECOM va a ser un filtro en términos de simplicidad. Pati, ¿crees tú que el de DECOM va a ser un filtro, como dice Juan, a la simplificación del sistema?
Sí, si me permite volver un poquito antes al tema del, porque ahí me lo dejó, me dejó ese dando tema, bote. Dando bote la Amori respecto de la inadmisibilidad probatoria. Bueno, de alguna forma también lo dijo Paula, pero en definitiva estaba vinculado también al hecho de que de las facultades de revisión que tenía o no el tribunal. Entonces, en un primer momento se pensó que la auditoría tributaria tenía que recaer en el organismo fiscalizador, que era el que por ley le correspondía la fiscalización de los impuestos. Por lo tanto, si no acompañaba algún antecedente que se estimara necesario para acreditar alguna partida en el proceso de citación, evidentemente se generaba una inadmisibilidad, ya puesto de que la administración en la determinación de las diferencias impositivas no contó con el elemento necesario y por lo tanto se le privaba de la presentación de ello. Después, cuando ya se establece de que los tribunales pueden hacer auditorías tributarias, evidentemente no podíamos seguir viendo la inadmisibilidad probatoria, porque atenta contra la garantía constitucional e incluso de defensa de los contribuyentes, por lo tanto, en forma evidente debía modificarse. Pero mientras estuviera el instrumento disponible, el servicio evidentemente lo utilizó en todos los traslados, como decía Amori, pero también los tribunales fueron atenuando el tema de la inadmisibilidad, porque en aquellas situaciones en que se solicitaba todo en forma genérica, evidentemente no era considerado dentro del cumplimiento de los parámetros, tenía que ser antecedentes específicos, determinados, por ejemplo, el contrato tanto firmado con fecha tanto. Los tribunales fueron como reduciendo esta amplitud de listas que mandaban. Claro. Sí, y eso también fue motivando el cambio del servicio de estar solicitando la inadmisibilidad, y después ya consideramos, digamos, antes incluso de la modificación, que no tenía ningún efecto práctico respecto de el seguimiento del juicio, así que inclusive después ya ni siquiera se solicitaba su declaración por parte del tribunal. Pero tiene que ver con el tema histórico también. Así es. Ya, y respecto de la 4 minutos para era... responderle a Juan Pizarro, que está muy interesado en DEDECOM. Dice, ¿cuál va a ser su misión? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el DEDECOM ha sido un tema complejo desde el punto de vista del servicio, puesto que si bien tiene sus bases sentadas en una especie de defensoría para los contribuyentes, desde el punto de vista interno del servicio se ve como una especie de contraloría respecto de las actuaciones, ¿ya? Y por eso es que en día uno piensa que con todas estas modificaciones hay una percepción constante de que el servicio vulnera los derechos. O sea, cuando nosotros vemos que las modificaciones legales van orientadas a establecer o a recalcar los derechos de los contribuyentes, que ya estaban en diversas disposiciones legales, uno ve que en definitiva la percepción que hay es que es una percepción de vulneración de derechos, ¿ya? O de demasiada... ¿cómo decir? Desigualdad de la relación administrado con contribuyentes. Absolutamente. ¿Ya? Y por eso es que, en definitiva, se ha trabajado en eso, porque claro, evidentemente hay un tema económico importante, o sea, el ejercicio de la actividad fiscalizadora termina con una liquidación que tiene un costo económico importante, que incluso desde el punto de vista monetario es más alto en términos de reajuste de intereses, incluso que el monto del tributo adeudado, ¿ya? Y otro de los problemas que tenemos ahí, y que si se me permite decirlo, está vinculado al hecho de que del ejercicio de las acciones de fiscalización al borde de los plazos de prescripción, que es algo que yo al interior del servicio siempre he criticado, pero tendríamos que volver 3 años atrás para poder ajustar, digamos, todo el trabajo en que ya vamos desfasados. No, pero además, entonces, cuando... Dale nomás. Claro, entonces cuando nosotros tenemos a los auditores ya aportando desde el punto de vista de la reforma tributaria, nosotros siempre estamos trabajando 3 años atrás, con la legislación vigente a esa época, porque las fiscalizaciones van en ese sentido, siempre por borde de los plazos de fiscalización, y eso es algo que también tenemos que corregir, porque eso también atenta contra los derechos de los contribuyentes, ¿ya?
debemos acercarnos, digamos, a una fiscalización que vaya más acorde con los plazos, pero ahí también topamos con otra cosa que ya hablamos anteriormente, que hizo relación con el número de fiscalizadores por habitante. Ahora, la DDCON, claro, nos pone un punto más dentro de todas las modificaciones que están, puesto de que las actuaciones también de los fiscalizadores pueden ser objeto de revisión, y por lo tanto el foco al interior del servicio está puesto en el cumplimiento de los derechos de los contribuyentes, en el cumplimiento de la legalidad de las actuaciones administrativas, porque sentimos que respecto del fondo hemos cumplido, pero tenemos que todavía estábamos al debe en ajustar en la forma las actuaciones y en el respeto al cumplimiento de los derechos de los contribuyentes. Muchas gracias, Pati. Amaury, Heine, Pati, Leal, Paula Madariaga, excelente este conversatorio. Nos podríamos extender 3 horas más, pero lamentablemente a las 5:30 me han dicho, yo dije hasta las 5:30 y eso es. Y no les cuento la cantidad de felicitaciones que hay para ustedes tres, que lo han hecho de manera pero espectacular, no hay otra forma de decirlo. Les agradezco infinitamente el tiempo y a todos los que participaron y a la universidad también el apoyo que ha dado para esta charla, y ojalá nos dé pronto una cortina musical cuando terminemos, ¿o no? Y Iván Cifuentes, la gracias a todos también, y gracias. Un abrazo a todos. Siempre falta la cortina musical acá, pero bueno, Sofía... Muchas gracias, un gusto, chiquillo, y... De todos ahí, por favor. Feliz fin de semana a todos. Felicidades, todos, Perlo, todo, la cantidad de felicitaciones son increíbles. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, que estén muy bien. El próximo viernes se viene una charla también muy interesante, no se la pierdan, ya la estaremos promocionando. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Chao, que estén Adiós. bien. Chao. Adiós.